Buenos días, Puerto Rico. Que te habla el doctor Guillermo Tirado de tu clínica Seniors, que ubica en el primer piso del Hospital Auxilio Mutuo con el teléfono 939-338-2428. Y aquí, como todos los sábados, dándote los buenos días, temprano en la mañana, en una mañana muy bonita aquí en Puerto Rico. Y hoy promete ser un programa muy interesante y tenemos que darle seguimiento al programa de la semana anterior, donde estábamos hablando un poco de esto de los teléfonos nuevos que se llaman los caption call o teléfonos de captación de llamadas, en todos estos pacientes que tienen condiciones crónicas que necesitan ese instrumento, ¿verdad?, que los ayuda. A modo de recordar, la clínica Senior es la primera clínica en Puerto Rico que ofrece servicios sábado y domingo para los pacientes de la tercera edad, pero enfocado en estos casos de condiciones crónicas, llámese diabetes, alta presión, colesterol, artritis o cualquier otra condición que usted se le haga difícil accesar esos servicios. De lunes a viernes, siéntase en la confianza de pasar por nuestra clínica. Hoy tenemos unos invitados muy especiales. Nos acompaña la familia Gómez, y digo la familia porque es papá e hija, el licenciado Eugenio Gómez y su hija, la licenciada Gómez, quienes son audiólogos y forman parte de la gran familia Seniors. Y vamos próximamente a pasarle los micrófonos aquí a la familia Gómez. Adelante. Buenos días, doctor, ¿cómo está? Y bienvenido a este nuevo día aquí, ¿verdad? Que vamos a estar trabajando hoy en la clínica. Pues nada, la semana pasada habíamos estado hablando del teléfono de capción, y para repasar un poquito sobre el teléfono de capción, podríamos decir que el teléfono de capción estábamos hablando que es un teléfono que está programado para aquellas personas que tienen pérdida de audición y sale en la pantalla la modulación de lo que la persona oye y lo que está hablando el que lo está llamando, ¿no? A través de un introlecutor. Esto es un teléfono que es completamente gratis y es dado por el gobierno federal. Pero hablando de esa parte, que queríamos hablar sobre la integración visual, ¿verdad? Con la parte auditiva, hemos traído a la licenciada Mariana Gómez, que es una especialista en comunicación en el área de patología del habla y audiología. Y también vamos a hablar un poquito sobre las estadísticas de por qué es que estamos, ¿verdad?, haciendo todo este trabajo. Y de las cosas que queríamos hablar, ya que usted estaba hablando de las condiciones crónicas, ¿verdad? Correcto. Estaba hablando de las condiciones crónicas. Queríamos decirle que el centro en Estados Unidos que estudia la salud se llama National Center of Health Statistics, o sea, que hace las estadísticas, dicen que en los próximos 20 años, del 12 al 32, cumplen todos los días 65 años, 10,000 personas. O sea, quiere decir que 10,000 personas cumplen todos los días por los próximos 20 años. Así que vamos a tener una población bastante avanzada. Bastante mayor, sí. Y obviamente uno de los impedimentos más grandes que hay es la pérdida de audición. También nos dice, este centro nos indica que la inmensa mayoría de las personas en Estados Unidos no están siendo tratadas por el problema de audición. Quiere decir, si podemos explicarlo, que es para los hombres, siempre los hombres tenemos, ¿verdad?, la cosa más difícil, ¿verdad? Los hombres, es la condición crónica más alta, la número 1 es la pérdida de audición. En las damas, obviamente, la condición número 5. Siempre las damas están mejor que nosotros, ¿verdad? Eso es bueno, o sea, que aquellos pacientes, aquellas personas que nos escuchan en la radio, cuando usted esté llamando a su señora y ella le dice, es que no lo oigo, no tiene excusa para decir, porque el hombre es el que es sordo. Casi tiende a ser más sordo que la mujer. Eso es bien interesante. Sí. Así que, pues señora que nos oye, traiga a su marido. Usted llame a su marido y no le conteste, no le pelee, es que nosotros tendemos a ser un poco más sordos que las mujeres. Eso es así. También es bien interesante indicar que la pérdida de audición trae una serie de problemáticas en la persona de la tercera edad. Trae problemas de depresión, ansiedad, frustración, molestia y hasta paranoia.
Wow. Y eso es... Sí, eso es bien característico. Eso es crónico. Y obviamente con los parámetros que usted y yo estuvimos hablando fuera del aire, que es el screening que se hace en Clínica Seniors. El Departamento de Salud Federal recomienda, ¿verdad? Claro. Para este año y los años venideros, que en la clínica, como las clínicas seniors, ¿verdad? Que en Puerto Rico pues no hay ninguna otra, pero es por eso que nosotros hacemos lo que se llama cernimiento o pruebas de saber si usted está teniendo problemas de depresión. En adición le hacemos otras pruebas de cernimiento como son interacción de medicamentos, etcétera, pero esta precisamente va a la par con lo que estamos hablando. Exacto. Así que eso es buenas noticias. Mira, es bien curioso porque para los pacientes que nos escuchan, yo una vez, y siempre se lo digo a mis pacientes, cuando van en pareja que llevan muchos años casados y me dicen, doctor, es que él no me oye. Entonces yo lo miro y le digo, ¿cuántos años usted lleva casado? Y dice, no, nosotros vamos como para 58 años. Y a veces yo le digo, no, es que si usted se corrige eso, se divorcian. Y me dice, doctor, pero ¿cómo usted dice eso? Y yo digo, por eso es que Dios nos ha hecho así. Pero en una forma jocosa lo que tratamos de explicar, ¿verdad? Que claro, todos estos cambios tienen una razón o una base científica. Y es por eso que aquí en Senior queremos aportar para ello. Y yo creo que quién mejor que Mariana nos pueda, ¿verdad? Aportar en cuanto... cuando uno habla tiene que escuchar, así que si uno no escucha bien va a tener problemas al hablar. ¿Cómo es eso un poquito, licenciado? Exactamente, pues en los pacientes que tienen problemas de audición usualmente no es que tengan problemas hablando o articulando los sonidos, sino lo contrario, discriminando los sonidos. Y entendiendo, o sea, que no pueden saber de, por ejemplo, escuchar o discernir. Si una queremos palabra por otra, una oración. Las confunde. Por eso este tipo de tecnología, como es el teléfono, es bien buena porque proporciona una ayuda visual. Entonces el paciente, aunque tiene problemas de audición, pues usa esas ayudas visuales como un complemento. O sea, que no empieza que tenga una limitación al momento de oír en una llamada, se compensa porque entonces lo lee. Lo lee, exactamente. Sí, básicamente lo que pasa es que está leyendo lo que le están diciendo. Entonces esto ayuda en diferentes situaciones, como por ejemplo si hay ruido. A veces los pacientes dicen, es que yo no escucho las llamadas, no entiendo porque está siempre el televisor prendido. Okay. Porque mi esposa siempre ve novelas o cosas así. Tiene esa novela bien alta y a veces piensa que... Exactamente, o están cortando la grama o se escuchan muchos perros por el área donde viven. Pues entonces con este tipo de tecnología pues se elimina ese tipo de distracción y entonces el paciente se enfoca más en leer lo que le están diciendo. Y se complementa una cosa con la otra. Y habíamos comentado en programas pasados, si no me equivoco, de que esta interacción de ese ser humano, de este paciente con ese equipo, no es nada difícil, es un equipo sencillo, un equipo, ¿verdad? Que está hecho para ellos, ¿verdad? Sí, los números son bien grandes, tiene luz, hay una ruedita que es para subir y bajar el volumen que es bien fácil de manejar, es un teléfono tipo tradicional, que las personas mayores pues a veces se acostumbran a eso. De esos tiempos de teléfonos de antes, qué bueno. La pantalla es bastante grande, o sea que es bien cómodo usar el teléfono. Fíjate, estuvimos tirando números así a vuelo de pájaro, como dicen, ¿verdad? En el argot. Y si uno fuera a pagar por un teléfono como este, que le da, ¿verdad? Las características que bien dice la licenciada y le añade un servicio de interlocutor, estaríamos hablando que esto es un teléfono que puede llegar a los miles de dólares y como bien dice Gómez, es ahora mismo un teléfono que no tiene costo. No tiene costo. Entonces yo creo que la invitación, ¿verdad?, por estos micrófonos es que pasen por la clínica para que entonces podamos comenzar un proceso en el cual usted, en adición a hacerse todas estas evaluaciones de sus condiciones, entiéndase diabetes, alta presión y todas las que hemos mencionado que son condiciones crónicas, podamos también descartar que esté teniendo un problema de la audición. Uh-huh. Y la licenciada dijo algo muy interesante. Yo entiendo que la relación de pareja y de nosotros dentro de una sociedad depende también de cómo nosotros interaccionamos y nos entre hacemos exactamente nosotros mismos. Sí. Y yo entiendo, y esto es un sentir, que Puerto Rico hoy día vive de cierta manera bajo un sistema de poca tolerancia y yo me atrevo, ¿verdad?, yo a pensar con las estadísticas que trajo el licenciado que tiene una base súper científica en cuanto a los problemas de audición, que bien menciona que va a ser
de las condiciones crónicas más comunes, ¿verdad? En la tercera, ¿verdad? En los pacientes de la tercera edad, y que esta es la población que más crece en Puerto Rico. Cuando bien uno compara las estadísticas que trajo el licenciado Gómez y las extrapolamos a lo que es hoy día Puerto Rico, la Organización Mundial de la Salud el año pasado dictó unas advertencias que ellos hablan que para el 2030 se va a duplicar la cantidad de personas con más de 50 años. Uh-huh. Es interesante indicar aquí, doctor, que dice que la pérdida de audición es más prevalente que problemas de corazón, el cáncer, problemas con las venas varicosas, múltiple esclerosis múltiple y problemas de riñón. Wow, pues eso es... O sea que todo esto coexiste, o sea, todo esto en estos pacientes con todas estas condiciones crónicas, pues esta condición es se añade a esta gama que muchas veces pasa desapercibida y que el paciente a veces ni tan siquiera sabe que tiene esta condición, y como bien dice la licenciada, pues entonces comienza con problemas en el hogar, con problemas con los... Tienen 57% otra estadística de mayor probabilidad de estrés, depresión y padecer de malos humores, de cambios en los estados de ánimo. Que era lo que estábamos hablando. Correcto. Sí, porque comentaba que en Puerto Rico, cuando uno compara la estadística que da el World Health Organization, Puerto Rico ya nosotros sobrepasamos las metas que ellos ponen como preocupación para el 2030, que va a ser el 11% de la población mundial. Uh-huh. En Puerto Rico ya estamos cerca de un 33%, solamente superados por Cuba. Y lo que usted nos está diciendo de la diabetes. Correcto. En diabetes nosotros tenemos una prevalencia 6 veces mayor que la del resto de los Estados Unidos, y tristemente cada día tenemos menos recursos en cuanto a servicios médicos, y es por eso que Senior surge como esta alternativa para este paciente de la tercera edad. Y una cosa bien importante, Seniors trata de integrar el sistema o el servicio de audiología como la primera clínica que da prevención en caída. Y comentábamos, ¿verdad?, en programas anteriores, donde 1 de cada 3 pacientes mayores de 60 años se va a sufrir alguna caída en su vida, y eso puede representar una fractura. Y que cuando ese paciente adviene una fractura, cambia no tan solo su vida, sino de los que conviven o su entorno familiar, porque ese paciente puede terminar encamado y requerir de asistencia no tan solo de la esposa y los hijos, sino que pueden llegar hasta requerir, ¿verdad?, asistencia por los cuidadores profesionales, llámense enfermera, etcétera. Así que yo entiendo que esto es un punto bien importante, y quiero recordar con el teléfono a llamar el 939-338-2428. Pueden llamar en este momento, están las operadoras esperando, ¿verdad?, que ustedes llamen para asistirlos. Gómez, ¿qué nos puedes añadir en cuanto a esto de la prevalencia? O sea, ¿cómo tú pensarías en Puerto Rico, cómo manifestaría o cómo se interpretaría todas estas condiciones crónicas vis a vis con la... Pues es bien interesante, porque acuérdense que nosotros vivimos aquí en Puerto Rico una vida que es por lo general, ¿qué? Afuera. Sí, porque no hace el frío. No hace el frío. Sí. ¿Qué sucede? Cuando tuve la oportunidad de vivir en Estados Unidos, que estaba estudiando audiología, pues la inmensa mayoría del tiempo en el invierno estábamos adentro. Y adentro pues no hay mucho ruido por lo general, ¿verdad? Pero nosotros vivimos en una sociedad, en un ambiente bien ruidoso. El trópico es bien ruidoso. Somos gente que nos gusta la música, somos los autoparlantes, son las bocinas tocando, son una serie de cosas, y por lo general estamos fuera de nuestra casa. ¿Qué pasa? 80% de las pérdidas de visión sensorineurales, que son los problemas del nervio auditivo, son por problemas de exposición a ruido. Y no existen estudios estadísticos de Puerto Rico en cuanto a la prevalencia de exposición de ruido y la pérdida de audición. Pero yo me atrevería a decir que como Puerto Rico es un sitio que está altamente modernizado y que vivimos afuera tanto tiempo, doctor, ¿sabes qué? La pérdida de audición. Y lo he visto porque he trabajado 30 y pico de años en la industria de audiología industrial, que veíamos hasta 200 pacientes en un día en una fábrica por muchos años. ¿Ve? Yo me he dado cuenta que aquí los porcientos de pérdida de audición de las personas son bien altas. Pero obviamente no se sabe, uno no se da cuenta de que tiene pérdida de audición hasta que no viene la esposa
la hija, la familia, y no nos dice. Sí, es bien curioso. Muchas veces nosotros como internistas somos, ¿verdad?, los que damos la primera, o somos la cara, ¿verdad?, de estos servicios. Y muchas veces, más allá de referir a algún tipo de mareo, balance, imbalance, vértigo, el paciente va acompañado de esta pérdida de la audición que ciertamente es un complemento, ¿verdad? Es como un grupo de síntomas que ese paciente te lleva, y que muchas veces, y no es por criticar a mis compañeros médicos, pero muchos de los pacientes que nos están oyendo, chequense en sus frasquitos de medicamentos. Si es un medicamento que sea anti-VERT, pues créame que tal vez usted le han encontrado alguna de estas condiciones y debe pasar por la clínica, porque podemos ayudarle a, tal vez sin el uso de un medicamento, poder resolverle ese problema. ¿Por qué? Porque los medicamentos también tienen unos efectos secundarios en estos pacientes mayores, y sobre todo este medicamento que hemos mencionado, que a veces provoca sueño y te mejora un mareo, pero te aumenta la posibilidad de las caídas y te podría añadir riesgos mayores. O sea, así que yo entiendo que esta es la primera clínica que agrupa, ¿verdad?, que estamos enfocados en prevenir a estos pacientes, o sea, prevenirle, no tan solo tratarle su condición diabética, de alta presión, etcétera, sino prevenirle y que tenga una mejor calidad de vida. Como bien dice la licenciada, el problema, ¿verdad?, de la depresión se asocia también con que no nos podamos escuchar unos a otros, y que obviamente esto va a terminar, ¿verdad?, en un caos en ese núcleo familiar. Y esto es bien interesante. Uno de los puntos que me viene así a la mente, en estos pacientes diabéticos, licenciada, este problema de tragado, que muchas veces me llegan a la oficina con una tos seca, que cuando duermen se ahogan, y van a un médico y le dicen, no, es usted lo que tiene es reflujo, y hay veces que no han pensado que son problemas del tragado. ¿Qué nos podrías comentar en cuanto a ello? Sí, en los casos de pacientes diabéticos, pacientes adultos mayores, pues se va perdiendo la sensibilidad en esa área, la sensación. Entonces, eso es algo natural por el envejecimiento. Exactamente, es natural. Se va perdiendo la sensación, y entonces ahí empieza la tos seca, se pueden hasta ahogar con la misma saliva o con agua. Y para eso hay terapias. Se hace una evaluación para determinar si el paciente está teniendo problemas mayormente con su saliva, o si es con líquido, o si es con sólido, y ver qué tipo de modificaciones se puede hacer, qué tipo de recomendaciones, estrategias, ejercicios para mejorar. O sea, en esa área. Que estos pacientes que nos están escuchando, si están amaneciendo, ¿verdad?, o se están levantando a medianoche con una tos seca, no necesariamente significa que es asma. Oye, puede ser que sea asma, o sea, en otras cosas, pero no necesariamente. Y hay que pensar en esta, ¿verdad?, posibilidad de problemas en el tragado, que no es el momento de comer, que es cuando uno asocia que hay un problema del tragado, sino que problemas del tragado puede también ser por la noche, ¿verdad? Cuando el paciente trata de dormir, eso es un problema, que entonces viene esa tos seca. Exacto. Y el paciente a veces me llega a mí a la oficina del internista y dice, doctor, no puedo dormir porque tengo una tos seca, y yo creo que es la pastilla de la presión, o es esto, es lo otro, y simplemente es un problema de tragado que tal vez nunca se le haya identificado, y nosotros acá en Senior podríamos entonces ayudarlo. Y el reflujo también, que eso, ¿verdad? Usted puede ayudar en el manejo del reflujo, que va también uno con la otra. Correcto. Sí, porque el reflujo causa mucha dificultad y carraspeo en la garganta. El paciente puede sentir carraspeo en la garganta, ganas de toser, especialmente por la mañana, mayormente. Eso es bien importante, porque en el reflujo, curiosamente, el paciente cuando llega a la oficina te dice, no, dame una pastillita de estas para el reflujo, y créame, 70% de ese tratamiento conlleva en hacer unas modificaciones, ya sea la dieta, las horas, etcétera. Y yo creo que aquí en Seniors estamos haciendo algo diferente. Estamos rediseñando la manera en que tú recibes tu cuidado, pero enfocado en el paciente geriátrico, en el paciente de la tercera edad. Yo entiendo que un sábado y un domingo donde no hay tapones, ¿verdad?, en yendo para el hospital auxilio mutuo, es una forma fácil, segura y bien asertiva de cómo tratarte y cómo nosotros podemos ayudarte a ser parte de ese cuidado. Gómez, ¿qué nos iba a comentar de la otra estadística esta que para mí es impresionante, la de el uso de los aditivos, ¿verdad?, en los pacientes con pérdida? Eso a mí me impactó mucho cuando hablamos fuera del aire.
Me comentabas que por lo menos eso puede ser reversible, ¿verdad? Sí, En el uso sí. Habíamos hablado del impacto que puede tener la condición de pérdida de audición en cuanto a depresión, ansiedad, frustración y paranoia. Y lo hemos vivido. O sea, que hay casos que podemos contar. Lo hemos vivido y le voy a contar uno ahora mismo rapidito de allá de la montaña. Okay. ¿Verdad? Y fue este señor que él tenía 9 hijos. Y entonces él fue poco a poco perdiendo audición. Él tenía a los hijos todos los días que venía todos los domingos, venía a su casa. Y él le hacía una comida, cocinaba un lechón, eran 9 hijos y todo el resto de la familia. O sea, que hacía una fiesta. Sueltas, como dicen. Claro, y siempre había comida. Y de momento empezaron a notar que este caballero empezó a retraerse y a no querer hacer este tipo de actividad. Y es que él le dio una paranoia porque él ya no oía bien lo que estaba pasando a su alrededor. Él fue envejeciendo, obviamente hay un proceso natural en cuanto al envejecimiento se refiere, pero este señor había estado perdiendo audición. Y al perder la audición, él estaba pensando que él no entendía bien qué era lo que estaba pasando en la reunión y todo el mundo se reía y jugaban dominó, este y lo otro. Y él fue pensando, viendo en su cabeza que era un problema de que a él, los hijos, como él iba envejeciendo, iba a ¿verdad? Ese cambio que pasa que le querían quitar la casa. Wow. Y me imagino terminó. Y eso, eso fue que él vino, gracias a Dios, la esposa lo trajo a la oficina, le pudimos poner 2 audífonos. Qué bueno. Le dimos lo que se llama rehabilitación aural, que la licenciada nos puede hablar un poquito más de eso, que es el cuidado continuo que hay que tener con la persona que tiene pérdida de audición, ya sea con sistema asistivo como el teléfono, ya sea con audífonos, ya sea con un sistema asistivo para poder escuchar. Y eso lo fue integrando, lo fue trayendo y todo volvió de nuevo a la normalidad. Qué bueno. Qué bueno. Pues yo creo que estos son, ¿verdad? Anécdotas, son casos, más que anécdotas, casos reales, ¿verdad? Donde podemos dar fe de cómo los que nos están escuchando pueden servirse y pueden ayudarse. Si usted conoce o sabe de un familiar, un vecino, un amigo que esté pasando por casos o por situaciones similares, siéntase en la confianza de comunicarse con nosotros al 939-338-2428 o simplemente pase por el primer piso del Hospital Auxilio Mutuo en su clínica Seniors, donde un equipo completo y un equipo multidisciplinario va a estar esperando por usted para que sea asistido y nosotros podamos ofrecerle, entre otras cosas, cernimiento de depresión, verificación de sus medicamentos, para nosotros poder saber si hay una complicación o una interacción inadecuada de los medicamentos y poder también hacer una evaluación cognitiva que exige ahora el gobierno federal para todos estos pacientes. Aquí nosotros no venimos a vender una pastilla mágica, aquí nosotros venimos a hacer buena medicina y yo entiendo que el equipo que me acompaña, yo estoy más que orgulloso, ¿verdad? Del equipo Seniors. Así que, Gómez, ¿qué más nos iba a comentar? La estadística, en Estados Unidos, 48 millones de personas con impedimento auditivo, solamente, que es un 15.5% de la población, solamente un 8.4 personas, que es un 17% de esa cantidad de personas, han sido tratados con sistemas asistivos. Wow, o sea que estamos por debajo de... Bien por debajo, esto es Estados Unidos. O sea que tenemos espacio para crecer. Imagínese usted, entonces a la forma alarmante que está pasando, 10,000 personas cumpliendo todos los días 65 años por los próximos 20 años. ¿Ves? Sí, pero la clave es la integración del equipo multidisciplinario. Sí. Fíjate, eso es bien importante. Yo entiendo que las experiencias, ¿verdad?, que hemos compartido en estos primeros 3 meses de la clínica han sido bien productivas. Estamos bien contentos. Acá en tu clínica Seniors es una clínica preparada para el paciente de la tercera edad, con un área de espera cómoda, donde usted no tiene que pasar por los sinsabores de una sala de emergencia, que va a estar mínimo 10 horas para que le den una receta. Así que yo creo que estamos por terminar nuestro programa. Vamos entonces a dejar nuestros micrófonos y pedirle y exhortarle que pasen por su clínica Seniors. Que les habla el doctor Guillermo Tirado, deseándoles un lindo fin de semana. Nos esperamos. Hasta luego.